¿Qué tal, queridos amigos? Vamos en un barco bamboleante. Lo sabemos porque las crestas de las olas están cada vez más altas y nuestro barco se empequeñece. Parece que, en el caso contrario de lo que ocurre generalmente, las ratas son las que se están quedando en el barquito. Y esto ha puesto en situación muy endeble el futuro del país. A ese futuro del país me quiero referir. Ustedes que me escuchan, ¿qué van a hacer cuando, por ejemplo, se violente la democracia en 2024? ¿Qué van a hacer si de repente López Obrador, como es su propósito, insiste en doblegar al INE, insiste en crear el caos para perpetuarse en el poder? No como presidente, pero sí como jefe máximo de la transformación, no de la revolución, porque este título le pertenece a Plutarco Elías Calles, quien creó un maximato que acabó con él en el exilio. Luego ya Manuel Ávila Camacho lo perdonó y regresó al país sin mayor problema. Recuerdo aquella foto de Manuel Ávila Camacho con todos sus predecesores vivos, algo que no se ha vuelto a repetir por las distintas condiciones, las distintas oposiciones que ha habido en los últimos años. Hemos tenido un arranque del tercer milenio verdaderamente lamentable, como en consecuencia de la torpe hegemonía priista, pero una torpe hegemonía priista que no fue tan torpe como para no dejar a un mar de priistas entrometidos en varios de los partidos políticos, la mayor parte de ellos. El Movimiento Ciudadano, Dante Delgado fue un discípulo fiel de Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, y no digamos en el PRD o en Morena, en donde hay varios dinosaurios del viejo priismo involucrados en la supuesta transformación nacional que no ha rendido siquiera para aumentar un poquito el crecimiento de nuestro país, que se mantiene pues ahí limitándose entre el cero y la baja. Esto pues lamentablemente acarrea muchas consecuencias y por supuesto que cae en el tema de la inflación, en el tema de la volatilidad del peso mexicano, que de repente aparece muy fuerte, el superpeso, le dicen, y de inmediato pues vuelve a bajar. Está vulnerable, está flotando como en la época de Miguel de la Madrid. Fíjense qué referentes tenemos. Y mientras esto ocurre, no hay todavía un líder de oposición suficientemente cuajado como para oponerse a las barbaridades de las corcholatas de Morena que ya están adelantándose en su campaña. Claudia Sheinbaum es más que corcholata, una marioneta de Andrés Manuel. Marcelo Ebrard es un hombre que tiene un pasado difícil de explicar, pero está formado en el viejo PRI, en las enseñanzas de Manuel Camacho Solís, que perdió la presidencia frente a Luis Donaldo Colosio, es decir, perdió la candidatura a la presidencia del PRI con Luis Donaldo Colosio y entonces fundó otro partido, el del Centro Democrático, que tuvo vida efímera. Y lo que se refiere a Dan Augusto López, yo no creo que nadie con sensatez pueda pensar que el discípulo tabasqueño de Andrés Manuel puede llegar a la presidencia. Y por ahí anda Ricardo Monreal, que sabe muy bien que en esto de la candidatura presidencial ya no va a tener mayor oportunidad. Que su oportunidad para ser candidato sería salirse de Morena y encabezar algún otro partido, alguna otra posición. O bien acomodarse en las filas del candidato o candidata de Morena
para tratar de conquistar la perdida Ciudad de México, en donde ha gobernado y sigue gobernando Claudia Sheinbaum, pero en donde no tiene la más pequeña posibilidad de vencer Morena, porque se han cansado los habitantes de la Ciudad de México de tantos despilfarros, de tantas muertes y de tantas mentiras. Y si alguien pierde la ciudad que gobierna, es porque no es digna de confianza. Sencillamente es una cosa de lógica elemental. Ayer fue abucheada terriblemente en Coyoacán, una de las que se suponen podrían ser las grandes posiciones de Morena, pues ya no lo es. Y ya no lo es como tampoco lo es la mitad de la Ciudad de México, que ha quedado en manos de distintos opositores, sean del PAN o del PRI. Pero aún así, en la mitad que supuestamente tiene Morena, ya hay una irritabilidad muy fuerte contra Claudio Sheinbaum. Entonces ahí es un volado. Si pierde Claudio Sheinbaum en la Ciudad de México, no puede ganar el resto de la República. Sería totalmente absurdo. A menos, claro, de que el INE se doblegue, a menos de que el INE sea, pues, un recuerdo del pasado y se impongan los caprichos presidenciales. Por ahí hay rumores de que el presidente ha dado ya instrucciones para que los jóvenes, estos sembradores de la Cuarta Transformación, de las juventudes López Obradoristas, antes hablaban de las juventudes hitlerianas o nazistas, porque en realidad lo que tenemos al frente es a un presidente fascista, lo he dicho varias veces. Entonces, pues no es anormal que tome doctrinas al estilo de los grandes dictadores del pasado, de Mussolini, Hitler, Franco. Y estas dictaduras eran de derecha, no hay que confundirnos, eran, digamos, el extremo de la derecha. Así que cuando habla el presidente del conservadurismo, lo que quiere es tapar su rostro como los antiguos tapados de otros tiempos. Sí, hay la posibilidad de que México entre a una espiral de violencia política muy seria, muy grave. Y mientras los rumores se esparcen, la confrontación con el gobierno de los Estados Unidos es cada vez mayor. Ahora se trata de una mina, Vulcano, que se disputa en Estados Unidos y México y que ha enfurecido a los republicanos y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que no toleran, no soportan al señor López Obrador, y que además el señor López Obrador se pone a defender a Trump, que es el abanderado de los republicanos. Fíjense ustedes la doble lectura en este balance político internacional. ¿Qué es lo que busca Andrés Manuel? Desde luego no irse a su rancho La Chingada, que es a donde lo queremos mandar todos los mexicanos, o por lo menos gran parte de los mexicanos, no digamos todos, porque hay seguramente muchos mexicanos que aún creen en las mentiras de la mañanera y aún pretenden exaltar al presidente a pesar de cuánto se ha exhibido en los últimos días, sobre todo en los últimos días, en donde solamente le falta patearse con la Unión Europea, nada más eso falta. Pero mientras tanto, ya la Unión Europea empieza a sentir los efectos de la introducción de drogas mexicanas, digo mexicanas porque aquí se producen, incluyendo el fentanilo que niega el presidente que se produce en México, pero que está a la vista de todos, llega ya a Europa y empieza a causar trastornos. Y esto pues obviamente va a tener también consecuencias para el gobierno de México y para México. Yo pregunto, ¿y ustedes qué van a hacer? Tú que me estás escuchando, ¿qué vas a hacer? ¿Ya tomaste una decisión firme acerca de cómo defender el futuro de tus hijos y de tus nietos?
o simplemente vas navegando en un barco sin rumbo. ¿Qué vas a hacer? ¿Saltar del barco o tratar de enderezarlo? Ahí se los dejo. No me van a callar y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.